Gabriel Benítez para autorizar. Moreira, que había ido al banco de Cerro Porteño, está retornando ahora para ocupar la posición. Señores, tocó Pacheco. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Cerro Porteño. Resistencia. Último partido de la fecha 15 del campeonato. Recuperación de Moreira. Moreira que juega sobre el costado derecho para Pipo Lescano. De vuelta para Moreira. Moreira tocó, va Martínez, le pegó. ¡Ya! Exigiendo Martínez con un remate desde fuera del área. Respondió Jan. Primera aproximación de la visita cuando en 23 minutos. Ahí va Carrascal, filtró, recibió, va Damián Bobadilla. Bobadilla que toca a Churín, que pica, gana Churín y le pega, le pegó. Ruan sacó con la mano derecha y córner. Qué buena tajada de Ruan en esta. Remate rasante, se iba quemando el pasto esa pelota. Ronaldo de Jesús. Lucas Quintana entregando por el medio. Damián Bobadilla busca a Cecilio, le dio a Churín y Churín entrega y Wilder ataca y espera Cecilio, vino el centro, quien llega y llega Damián, le pegó. ¡Gol! Damián Bobadilla llegando de frente al arco, esta vez de derecha, no falla, el Ciclón golpea primero aquí en la Nueva Olla. Damián Bobadilla concreta, Cerro Porteño pasa a ganarle a Resistencia 1-0. Y es el premio a uno de los mejores en el campo, sí, porque ya venía avisando, recién decíamos, cuando se junta Carrizo con Bobadilla y fútbol en Cerro, siempre pescando el rebote, siempre atento al borde del área. Carrascal con la derecha, va el tiro libre, Carrascal le pegó. ¡Gol! ¡Qué golazo! Porteño, Rafael Carrascal, qué gol fantástico, qué gol extraordinario, la clavó literal allí en el ángulo, en donde la araña teje su tela. Carrascal últimamente muy cuestionado, muy criticado, aquí deja un sello de una extraordinaria ejecución. Pelota tocada para Ruan y Ruan que levanta. Carrascal que marcó un golazo, el segundo toca de primera, juega para Damián Bobadilla, entregó para Enzo, picó, aceleró, está en el área, le pega. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Enzo Jiménez en su primera aceleración sacó el remate bajo, se le escurrió a Ruan, falla del arquero, tercero de Cerro Porteño para mantenerse a 9 de Libertad, para dar un paso gigante hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Cerro 3, Resistencia 0. Qué horror el arquero de Ruan, porque no traía potencia, era completamente atajable. Olimpia Trindidense 2-2, los resultados de esta fecha 15 del campeonato. Cuando ya se viene inmediatamente la fecha 16, Eva Jan arriesga un rebote, Jan. ¡Gol de Resistencia! Pacheco, Jan quiso gambetear en donde no se debe, la perdió y Pacheco que aprovecha y factura. Cerro no puede redondear este partido con valla en blanco y hay que decirlo, el arquero en este caso es el responsable principal. Pacheco aprovecha, dice muchas gracias, descuenta para Resistencia. El marcador ahora, Cerro 13, Resistencia 1. ¿Qué quiso hacer Jan Fernández en esa? Innecesariamente preocupando a su equipo, a sus compañeros. Es su responsabilidad el gol cuando aquí va a ser. Va Alfio buscando el cuarto, Alfio tira, ¡gol!
Recibió, giró y remató de zurda. Oviedo, que había ingresado en este segundo tiempo del partido, giró muy bien para rematar. Me pareció que estaba en posición lícita. Eso es lo que también entendió el asistente. De igual manera estarán revisando en el VAR el nuevo marcador del partido. Cerro Porteño 4, Resistencia 1. Ariel Benítez ataca para Resistencia, la marca de Ronaldo de Jesús, la salida de Alan Benítez. Es el final del partido. Cerro Porteño goleó, sigue a 9 de Libertad, amplía su ventaja del acumulativo, le sacó 11 a Guaraní Trinidad, camino a la Copa Libertadores. Cerro 4, Resistencia 1. Un partido que hasta el 2-0 estaba con vida.